Bajo la promesa hasta los confines con el Evangelio, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas toma el liderazgo respecto a la obra del Evangelio. Tras iniciar la pandemia del coronavirus y de anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra a través de los medios masivos y de la Internet, el pastor Oxopark fue invitado por los gobiernos de Israel, Malawi, Zambia, Zimbabue, Eswatini, Lesoto, Botsuana y Mozambique. Como primera parada, del 14 al 20 de marzo, el pastor Oxopark visitó Israel, el último lugar del mundo en el que el Evangelio será anunciado. Durante una semana, con el fin de implementar la educación para el desarrollo del intelecto, el pastor se reunió con una de las principales autoridades gubernamentales, con un gran rabino y con los ciudadanos de Israel. Desde temprano mantuvo la agenda ocupada realizando conferencias bíblicas, entrevistas en televisión y conciertos en conmemoración a las festividades de Israel. El gobierno de Israel recibió con brazos abiertos al pastor Oxopark, quien ha logrado notables cambios en la juventud mundial mediante la educación para el desarrollo del intelecto. Ziv Elkin, ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Construcción y Vivienda, es el responsable de invitar al pastor a Israel. El día miércoles 16 de marzo, el ministro agradeció al pastor por su labor y prometió ofrecer su apoyo en la educación de los jóvenes de Israel. De igual modo, el viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon, externó la problemática existente en el sistema de educación pública y expresó estar de acuerdo con IYF respecto a la necesidad de implementar enseñanzas que logren el desarrollo de la capacidad del pensamiento, el autocontrol y el intercambio. El viceministro prometió que el Ministerio de Educación israelí realizará una investigación rigurosa de los países que han implementado la educación para el desarrollo del intelecto. También, el pastor Oxopark tuvo encuentro con el diputado Itamar Ben-Gvir, el diputado Simha Rotpan y la directora del Comité de Educación, Cultura y Deporte del Parlamento de Israel, Judith Gidali, en la Knesset, Asamblea del Estado de Israel. En cada uno de los encuentros, las autoridades prometieron ayudar a establecer las actividades de IYF en Israel. Tras escuchar acerca de la visita del pastor Oxopark, los embajadores de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá tuvieron un encuentro con el pastor para solicitar el apoyo de IYF para resolver los conflictos que existen en la juventud de los países a los que representan. En medio de dichos acontecimientos, el pastor Oxopark y la ciudad de Asdod, ubicada en el oeste de Israel, efectuaron la firma de Memorando de Entendimiento MOU para la realización de una cooperación educativa. Ambas instituciones se comprometieron a formar lazos de amistad, a promover el intercambio cultural en la juventud y a cooperar en diferentes rubros. Los medios de comunicación también recibieron al pastor con alegría. John Volkov, director general de TVN Rusia, canal mediante el cual se transmiten los sermones del pastor Oxopark a la población judío rusa, calificó la visita del pastor como un acontecimiento histórico, el cual producirá el crecimiento del Evangelio en la Ciudad Santa. El secretario general de 8 iglesias de judío-etíopes en Israel y director de la televisora nacional por cable IETV, Mehari Amsalú, luego de conversar con el pastor Oxopark, confirmó el perdón del pecado y expresó estar dispuesto a cooperar con el pastor en el esparcimiento del Evangelio. Por otro lado, Eliezer Musichenko, presidente de la Unión de Congregaciones Independientes de Israel, UIC por sus siglas, y Victoria Nikitina, presidente de la televisora TVN Israel, entrevistaron al pastor acerca de sus recientes transmisiones con alcance mundial y de la trayectoria de la misión Buenas Nuevas. Los reporteros mencionaron que dicha entrevista se transmitirá en todo Israel. Igualmente, se llevaron a cabo encuentros con rabinos, maestros del judaísmo considerados líderes en la sociedad israelí. Los rabinos continúan esforzándose por cumplir los mandamientos y esperan la llegada de otro Mesías. Sin embargo, durante los encuentros el pastor Oxopark explicó mediante la Biblia sobre cómo Dios invalidó los mandamientos para dar a la humanidad un nuevo pacto. Yonah Metzger, uno de los principales rabinos de Israel, quien aceptó el encuentro con el pastor, quedó asombrado del mensaje del pastor Park, quien le explicó acerca del propiciatorio mediante el libro de Jeremías capítulo 31. De este modo, el pastor Oxopark se convirtió en el primer pastor de la historia del cristianismo en anunciar el evangelio a un gran rabino. Otro rabino también expresó su admiración por el pastor y demostró estar interesado por mantener una relación estrecha con él.
Durante 2 noches se realizaron las conferencias bíblicas para judíos. En ellas, el pastor Oxo Park compartió el Evangelio. También se llevó a cabo el culto del día de reposo para judíos etíopes, el almuerzo y los encuentros personales con obispos y líderes cristianos de Israel. Y por último, el congreso de CLF. Mediante la visita del pastor Oxo Park, los pastores comprendieron que la salvación no se obtiene por la ley, sino por la gracia. Expresaron que este es el evangelio que Israel necesita. Así también, con el fin de ofrecer consuelo y esperanza a los ciudadanos judíos, el día miércoles 16 de marzo se realizó el concierto en conmemoración de las víctimas del Holocausto. El día jueves 17 de marzo, el concierto de paz en conmemoración del Purim. Y el día viernes 18 de marzo, el concierto de Jerusalén de Oro. Tras escuchar al coro Gracias interpretando de forma estupenda los clásicos de Israel en hebreo, el público respondió con aplausos. Al final del concierto, el pastor Oxo Park explicó sobre la llegada del verdadero Purim a la humanidad, el perdón del pecado realizado por Jesucristo. Bajo la inspiración de la sabiduría y de la gracia de Dios, la esperanza y la alegría fue anunciada a todos los judíos en todo Israel. Al finalizar las actividades en Israel, el pastor Oxo Park inició el viaje evangelístico por los 7 países de África del Sur. Su primera parada fue Malawi. El pastor fue recibido por la ministra de Relaciones Exteriores, Nancy Tembo, y el director de Asuntos Religiosos del Gabinete Presidencial, Brian Kamanda. El pastor fue escoltado por oficiales enviados por parte del gobierno de Malawi a la sede del Congreso de CLF. Durante 2 días, el evangelio fue anunciado a más de 1,500 obispos y principales líderes cristianos de Malawi. El día martes 22 de marzo, el pastor Oxo Park tuvo un encuentro con el presidente de la República de Malawi, Lazarus McCarthy Chakwera. El pastor Oxo Park predicó el evangelio al presidente de Malawi, quien antes de obtener la presidencia había sido pastor. También le explicó acerca de la educación para el desarrollo del intelecto y sobre su intención de convertir a los jóvenes de Malawi en los mejores jóvenes del mundo. El presidente Chakwera expresó estar de acuerdo con el pastor respecto a que el evangelio debe ser la base principal de una sociedad. También mencionó que los objetivos de su gobierno iban de la mano con la visión del pastor Oxo Park. De esta forma, el presidente de Malawi prometió ofrecer su apoyo en la realización de dichos proyectos. A cambio, el presidente pidió al pastor que se convirtiese en el ejemplo de este cambio para Malawi. Los medios locales mostraron gran interés en dicho encuentro y como resultado se realizó una rueda de prensa con el pastor Oxo Park. Al día siguiente, miércoles 23 de marzo, luego de arribar a la República de Zambia, el pastor Oxo Park tuvo la entrevista con el presidente de la República de Zambia, Hakainde Hichilema. Ante la presencia del presidente, de los funcionarios miembros del gabinete presidencial, del ministro de Educación, del ministro del Estado de Lusaka, del ministro de Juventud, Deporte y Cultura, entre otras autoridades gubernamentales, el pastor Oxo Park predicó el evangelio. But in verse 24, there is Jesus in verse 24. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Being justified freely by his grace. 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자들. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ. El pastor aprovechó la oportunidad para explicar acerca de la educación para el desarrollo del intelecto, con el fin de pedir la cobertura del presidente para poder implementar dicha educación en Zambia por 10 años. El presidente Hichilema se comprometió a ayudar en el proyecto y comentó que buscará cubrir las necesidades de la juventud de Zambia a través de IYF. A las 5 de la tarde del mismo día se realizó una conferencia de educación para el desarrollo del intelecto en la distinguida Universidad Nacional de Zambia, en la cual se sembró la esperanza en el corazón de los estudiantes. Tras comprender la importancia de la educación para el desarrollo del intelecto, la Universidad Nacional de Zambia ha comenzado las planificaciones para abrir una carrera relacionada con la educación para el desarrollo del intelecto. Además, se llevó a cabo la ceremonia de finalización de obras del Centro Juvenil de IYF, un hermoso edificio de 4 pisos con una dimensión de 1,322 metros cuadrados por piso, que fue construido en el terreno de 17.8 hectáreas que el gobierno de Zambia donó a IYF.
En dicha ceremonia se contó con la participación de la vicepresidenta de la República de Zambia, del ministro y viceministro de la Juventud, el ministro de Educación, el ministro de Lusaka, entre otras autoridades públicas. También se contó con la participación de los principales obispos y líderes cristianos de Zambia. Los invitados se llenaron de esperanza al pensar en los jóvenes que serán formados como líderes brillantes en el nuevo centro juvenil de IYF. Durante la visita por Zambia, el pastor Oxo Park también fue entrevistado por ZBNC, canal nacional con mayor alcance en Zambia. Además, el pastor realizó una conferencia de educación para el desarrollo del intelecto con los altos mandos de la Fuerza Aérea de Zambia. El día viernes 25 de marzo, luego de arribar a Zimbabue, el pastor fue escoltado como invitado distinguido del gobierno al Hotel HICC, en el cual se llevó a cabo la noche de auspicio de IYF. La ministra de Educación, el alcalde de Harare, el viceministro de Educación, entre otros 150 funcionarios de gobierno asistieron al evento. También se contó con la participación de 15 medios de comunicación tales como Canal TV Nacional ZBC, el diario The Herald y Daily Mail. Durante este evento, el pastor Oxo Park anunció el evangelio. Al día siguiente se llevó a cabo la firma del convenio de educación entre la alcaldía de Harare, capital de Zimbabue, y IYF Zimbabue. El alcalde de Harare expresó estar contento de cooperar con una organización que cuenta con la cobertura de Dios. El mismo día por la noche se llevó a cabo el congreso de CLF, en el cual 2.500 personas escucharon el evangelio. Y al finalizar la primera sesión del congreso, la Asociación de Ministros Cristianos de Zimbabue, ZMCA, y la Misión Buenas Nuevas realizaron la firma del Memorando de Entendimiento MOU. Mediante este convenio, la Misión Buenas Nuevas se comprometió a ofrecer capacitaciones bíblicas y conferencias para la educación del desarrollo del intelecto a la ZMCA. Por último, el pastor Oxo Park tuvo la grabación de una entrevista especial con el canal nacional ZBC, la cual se dividirá en 4 cápsulas que se transmitirán vía TV por toda la República de Zimbabue. El día domingo 27 de marzo a las 5 de la tarde, el pastor Oxo Park fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Eswatini por el príncipe Mfiwa Dlamini, actual representante de Asuntos Políticos de la Casa Real de Eswatini, y el reverendo Nicolás Niawo, representante de Asuntos Religiosos de la Casa Real. El pastor Oxo Park predicó el evangelio ante el ministro de la Juventud, el matrimonio del representante de Asuntos Políticos de la Casa Real, el subdirector de la policía, ante las hijas del rey y los principales obispos de Eswatini. El segundo día, lunes 28 de marzo, se llevó a cabo el congreso de CLF con el pastor Oxo Park en la iglesia más grande de Eswatini, la iglesia FEA, ubicada en Mansini, en donde 2.500 personas, entre bishops, pastores y miembros en general, escucharon el evangelio. Al finalizar el congreso, 30 representantes de denominaciones cristianas de Eswatini, incluido el presidente de la Asociación Anglicana de Eswatini, se reunieron y acordaron transformar Eswatini en el país del Evangelio. También una reunión en toda regla con los funcionarios del gobierno, el primer ministro Cleopas Dlamini expresó su gratitud al pastor Park por trabajar por la juventud y la gente. El pastor Oxo Park tuvo un reencuentro con el rey Mswatini III tras 3 años de estar distanciados. En este séptimo encuentro, el rey de Eswatini le dio la bienvenida al pastor Oxo Park como a un viejo amigo. Ambas partes conversaron sobre el proceso actual de construcción del centro juvenil, la posible apertura de una escuela con educación para el desarrollo del intelecto, una escuela de construcción, los requerimientos para levantar una escuela de música y acerca del centro médico. Por último, el rey Letsi III pidió al pastor Oxo Park no olvidarse de orar por Eswatini. El pastor Oxo Park tuvo una agenda ocupada durante su visita de un solo día por Lesoto, un pequeño reino en el interior de Sudáfrica. A su llegada, se celebró una rueda de prensa con los medios locales, seguida del encuentro con el rey Letsi III. Tras su primer encuentro con el rey de Lesoto en el año 2019, en este segundo encuentro, el pastor Oxo Park predicó el evangelio al rey Letsi III, mediante el libro de Jeremías 31:34. El rey de Lesoto aceptó el evangelio diciendo en voz alta, «Amén». El rey expresó estar de acuerdo con el pastor Oxo Park respecto a desarrollar la capacidad de pensamiento, el autocontrol y el intercambio en los jóvenes, con el fin de formar futuros líderes que cambiarán Lesoto. Además,
el rey prometió apoyar y respaldar las actividades de IYF con todo su corazón. Horas más tarde, se llevó a cabo la ceremonia inaugural de obras en un terreno de 5 hectáreas en Liperen, lugar que fue donado a IYF por el Ministerio de la Juventud de Lesoto, con el fin de establecer un centro para la juventud. En la ceremonia se contó con la asistencia del primer ministro de Lesoto, Moeketsi Mahoro, el ministro de la Juventud, Rikeleri Tampane, entre otras autoridades gubernamentales. Y ese día, la ceremonia de colocación de la primera piedra se transmitió 2 veces en el idioma local y en inglés como titular de las noticias vespertinas de la emisora nacional LNBC de Lesoto. El día miércoles 30 de marzo, por la mañana, el pastor Oxopark tuvo un encuentro con Mokgweetsi Masisi, presidente de Botsuana. Aunque esta visita a Botsuana no estaba programada previamente, el presidente y el gobierno de Botsuana, luego de enterarse de la visita del pastor a los países vecinos, decidieron enviarle una carta invitación. En dicho encuentro, el presidente Mokgweetsi Masisi presentó al pastor Oxopark al Consejo de Ministros de Botsuana, como gesto de su compromiso con el desarrollo de la juventud. El pastor Oxopark agradeció al presidente por su hospitalidad y expresó su voluntad por difundir el evangelio y trabajar por la juventud de Botsuana. En respuesta, el presidente Mokgweetsi Masisi evaluó la educación para el desarrollo del intelecto como un programa bien sistematizado y prometió una cooperación activa a nivel gubernamental e incluso una reunión en Corea en el futuro. La entrevista se hizo conocida en todo Botsuana, ya que se cubrió como una noticia importante a través de BTV, una estación de radiodifusión estatal dependiente del Ministerio de Administración Gubernamental y Asuntos Internos, y el diario Daily News. Education will be in touch to find out the extent to which the already expanded curriculum will be able to take the time. But the facilities will be available, but the Minister of Youth will provide the guidance. And so it's up to you to design the program. He will give guidance to government, as is regular. La última parada fue Mozambique. El pastor Oxopark sirvió como disertante en una conferencia especial sobre la educación para el desarrollo del intelecto los días 30 y 31 de marzo. 2,000 pastores, educadores y representantes de instituciones públicas asistieron a dicha conferencia, la cual se tituló Renovar. En aquel lugar, el pastor Oxopark predicó el evangelio y los participantes aceptaron el evangelio respondiendo a una sola voz: Amén. Además, se realizó un encuentro con la primera dama Isaura Nyusi, quien mostró gran interés en la educación para el desarrollo del intelecto en medio de la intensa cobertura de los medios locales de Mozambique. El pastor Oxopark expresó su interés por trabajar de corazón por la juventud de Mozambique, a lo que la primera dama respondió que a través de la educación para el desarrollo del intelecto, la juventud desarrollará la fuerza para superar las dificultades. La primera dama también expresó que hará lo posible por implementar la educación para el desarrollo del intelecto en Mozambique. El viaje evangelístico del pastor Oxopark finalizó con la ceremonia de recepción VIP, en la cual se contó con la participación de Oswaldo Petersburg, viceministro de la Juventud, Isaac Shandi, exministro de Justicia, miembros del Parlamento de Mozambique, medios de comunicación y educadores. Desde Israel, el último campo misionero de esta tierra, a 7 países de África del Sur. Este viaje estuvo lleno de la preciosa luz y el poder del Evangelio. A través de la educación para el desarrollo del intelecto y la cooperación con los líderes de cada país, quienes han abierto sus corazones al Evangelio, esperamos el cambio de la juventud en todo el mundo y un futuro nuevo y esperanzador. I think I liked the last part, Handel's Messiah, the best. That was the climax. It was great, yeah. Yeah, the Hallelujah chorus is the icing on the cake. Yeah, it was great, but everything was so well done. Really, really good. Yep. It was amazing. It was absolutely beautiful. So, all 3 acts were just incredible. The voices, the acting, it was one of the best I've seen.
it was a good message. It was a message of redemption. It was a message of hope, and the testimony was fascinating about the young man that was stung by the scorpion, and how the Lord intervened in his life and saved him, and of course prepared him for a future life serving him. So it was an incredible message. We heard about it from our church pastor, and we were really looking forward to coming out. And we saw little shorts that he showed at the service at church, and we thought, well, it might be worth it. And so we came, and boy, was it ever worth it. It was really, really awesome. The best, I think one of the best shows we have seen in many, many years. And we have seen a few. We absolutely loved the show tonight. It was wonderful. I was especially taken back by the last song. Yes. Sung, God Bless America. It was beautiful, wonderful. The whole show was exuberant, exciting, lots of fun, and everybody should come out and see it. It was great. Comprendí después de muchos años de haber leído la Biblia, por fin comprendí lo que significa el sacrificio que Él hizo. Que antes había que hacer sacrificios por cada pecado que uno hacía. Y ahora con la muerte de Jesús y aceptarlo a Él como Salvador, solamente una vez Él nos va a limpiar y vamos a ser libres de pecado. Y podemos tener la eternidad al lado de Él. Sobre el perdón para siempre, a mí me pasa que a veces siento que no soy justa, lo suficiente buena para Dios, pero este mensaje me recordó que no es por mis obras, sino es por la redención, por la sangre de Jesús, que puedo ser limpia de todo pecado. Sentimos que es una bendición de Dios poder recibir el mensaje de Dios a través del arte, de la música y de la actuación, pero que haya palabras como la que recibimos hoy. Recordar que cuando Él estuvo en la cruz, como dice su última palabra, consumado es. Y tener presente que el pecado quedó atrás, y aunque podamos equivocarnos, Él nos está esperando en la eternidad, porque ya nos redimió, ya nos hizo justos, y ahora nosotros somos portadores de esa salvación y de esa bendición a través de la palabra y de transmitir el gozo de su presencia en nuestro corazón para quienes no conocen de la redención de Jesús cuando vino a esta tierra para que tuviéramos vida eterna. Yeah, no, it was magnificent. It was an excellent. I wish a lot more people would be here to experience this, because it's truly a blessing to watch how the stage changed so quickly, and how everything that they did was so amazing, and it was just so great. The music at the end and all that it's a privilege to be here today. Oh, the message is powerful. It is what the Lord did on the cross for all of us. He paid for our sins eternally, so we don't have to try to pay because He already did it. So we just gotta accept His sacrifice by faith and live our lives the way He wants us. First connected with IOF through the online World Camp 2 summers ago, and through that camp I received salvation, and I got connected with the church and with IOF, and so for the Christmas cantata I've been helping with preparing the letters to deliver, the Dear Neighbor letters, so like packing all the tickets and putting them in the envelopes, and then also going around to people's houses, and hopefully some of them made it here through those letters. And I also brought my dad here to volunteer today, and we both really enjoyed the show. What did you think? Absolutely incredible. They're just so talented, and to think that they're going to so many places so quickly, it shows a real desire to share the word. It's amazing. Yeah, I think Christmas is all about miracles, and a lot of people know that, but sometimes it gets so distracting with like the lights and the presents and stuff. We don't really remember that miracles come from God, and they really do happen. So it's really cool to like hear from John about his personal story. It's really powerful. El que es pecador no se siente digno de pasar a ver a Jesús, al bebé. Pero le explican y le dicen que no importa qué tan pecador sea,
Cristo, el Señor está ahí para recibirlo, para amarlo y para perdonar todos sus pecados. Y él se alegró muchísimo y regresó y fue con mucha felicidad a ver el bebé. Eso me tocó mucho, me impactó porque ver las personas que me alegra porque las personas que lo vean y se sientan así van a poder recibir la gracia, el amor de Dios a través de todos estos shows que tocan el corazón de las personas y en el que Dios está actuando. Felicitaciones, hermoso. Seeking God out and meditating on His Word. I think we need to hear more about that in our churches so people can feel that they actually are free from the bondages of sin, that they actually are righteous in Christ, that they don't have to hold on to their sin nature, that they are perfected in Christ. So I thought it was a great message overall. Yeah. It lifted up my spirit. It did. And then to be able to impart that, I hope, to someone else. Yeah. Bueno, es algo bien importante porque en las iglesias se habla de muchas cosas, pero muy poco de lo que es la salvación. Yo creo que es lo más importante que debemos hablar, la salvación que Dios nos ha dado. Bueno, pues que somos nuevas criaturas, que Dios ya no se acuerda más de nuestros pecados y fueron borrados completamente. Pues yo estoy agradecida con Dios, porque en su infinita misericordia me vio, me alcanzó, me liberó y Él no se acuerda más de toda mi maldad. Claro que sí, definitivamente el hecho de saber nosotros que en el Señor, a través de los méritos de Jesucristo, hemos sido justificados, santificados, trae paz y regocijo a nuestro corazón. Tenemos esa seguridad de salvación, de que a través de Jesucristo nosotros somos bendecidos y tenemos un lugar en el reino de los cielos con el Señor. Fue un privilegio hermoso el poder estar acá, creo que fue de mucha bendición para mi vida, para mi familia. Estamos nosotros compartiendo el capítulo 41 del libro Génesis sobre José, quien fue levantado como gobernador en Egipto. José es el símbolo de Jesucristo como David, que aparece en el libro Antiguo Testamento. Entonces, vamos a pensar un poco más sobre José. La sabiduría de José es muy diferente a la sabiduría de los magos y sabios de Faraón. Faraón también tenía su equipo de asesores, asistentes que apoyaban a Faraón. Entonces ellos eran más inteligentes de Egipto, excelentes, pero no podían interpretar el sueño de Faraón, porque el sueño de Faraón tenía el mensaje que Dios había enviado sobre la salvación de la vida, sobre la salvación del hambre, no solamente del hambre, sino la salvación del pecado, quien iba a nacer Jesucristo. Entonces, Satanás quería destruir toda la tierra, sobre todo quería cortar la genealogía de Jesucristo. Y entonces, en el sueño de Faraón, ahí estaba el mensaje de Dios.
cómo podía salvar la tierra de hambre. También, cómo podía salvar la vida de Jacob y sus hijos. Cómo podía continuar la genealogía de Jesucristo. Este asunto es tan importante que trata de la salvación. Entonces, con la sabiduría del ser humano, no puede comprender ni alcanzar tampoco. Los seres humanos, claro, entienden, hacen ciertas cosas, pero el tema de la salvación del pecado no pueden comprender ni alcanzar tampoco por lo que tienen los seres humanos. Por eso José tenía que estar delante de Faraón. Por eso Faraón tenía que escuchar de José. José tenía el Espíritu de Dios. José tenía la sabiduría de Dios. José es el símbolo de Jesucristo. Bueno, ¿cuándo entonces nosotros podemos recibir la sabiduría de Dios sin ningún problema? Cuando dejamos nuestros pensamientos. El poder de Dios está en su palabra. En la sabiduría de Dios está el poder. José, como fue levantado en Egipto como gobernador, él trabajó. Así, el hambre de 7 años no fue el fracaso, sino fue la abundancia y la bendición. A través de ese hambre que hubo durante 7 años, Egipto pudo levantarse más fuertemente, grandemente ante los demás países también. Así es la sabiduría de Dios. Es muy diferente a la sabiduría de los seres humanos también. En la vida nuestra, entonces, ¿cómo nosotros podemos experimentar este poder de Dios? En la vida nuestra también vienen situaciones como el hambre de 7 años. El asunto del pecado también es muy delicado. Hay muchos que están luchando contra el pecado, para salir del pecado, para lograr la libertad del pecado, para vencer contra el pecado, para lograr la libertad del pecado también. Pero, ¿quién está listo? ¿Quién logró? Por sí mismo, nadie. Por el esfuerzo, por la lucha, por la práctica que hace cada uno. Así nadie pudo alcanzar a la libertad del pecado. Por la obra, por el esfuerzo de cada uno, nadie pudo lograr ni alcanzar a la salvación del pecado, ni pudo lograr la vida eterna tampoco. ¿Dónde está el poder entonces? El poder está en Jesucristo. El poder está en la sabiduría de Dios. El poder está en el poder de Dios, no en el poder de los seres humanos. Jesucristo tiene el Espíritu de Dios, tiene la sabiduría de Dios, tiene el poder de Dios también. Ante Jesucristo, por eso muchos recibieron la salvación del pecado. Recibieron la salvación de la enfermedad, de la muerte, de la tempestad, de las situaciones, de los demonios. Sí. Así muchos fueron curados, recuperados, sanados. Claro que sí, porque Jesucristo tenía el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Así Dios quiere trabajar en la vida nuestra.
Entonces, en la época de Jesucristo, los que experimentaron el gran poder de Dios, ¿cómo? ¿Cómo pudieron recibir? ¿Cómo pudieron experimentar este poder tan poderoso y grande de Dios? Por aceptar la palabra de Jesucristo. Simplemente. Por aceptar la palabra del Señor. Faraón, ¿cómo pudo salvar la tierra de Egipto del hambre tan terrible, horrible? Por aceptar la sabiduría de José. Faraón aceptó la palabra de José, la interpretación de José, aceptó. Luego le entregó toda la autoridad y el poder de Egipto en la mano de José. Así el reino de Egipto pudo levantarse más firmemente a través de esa situación terrible. Entonces, en la vida nuestra, ¿cómo nosotros podríamos recibir el poder de Dios y ver la obra de Dios en la vida nuestra? A la misma manera también. ¿Cómo? Aceptando la palabra de Dios. Por aceptar la palabra de Dios, nosotros podemos ver la obra de Dios en la vida nuestra. Como el hombre paralítico en Capernaum se levantó. ¿Cómo fue posible? Este enfermo paralítico recibió el perdón de sus pecados. ¿Cómo fue posible? Él aceptó la palabra del Señor Jesucristo, mientras que los demás se burlaban de Jesucristo. Cuando Jesucristo le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ay, todo el mundo se burlaba de Jesucristo, criticaba. Blasfemia, dice ¿por qué habla así? Decían todos. Los escribas y fariseos, ellos decían, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede perdonar el pecado un ser humano? Solo Dios puede hacerlo. Blasfemia, dice Así ellos se burlaban de Jesucristo, criticaban y menospreciaban por sus conocimientos, experiencias. ¿Con qué razón ellos podían juzgarle a Jesucristo? Por lo que aprendieron ellos, por la ley de Moisés, por el conocimiento que ellos tenían de los judíos. Sí. Pero Jesucristo estaba delante de ellos. ¿Quién es Jesucristo? El Creador, Dios mismo, quien vino en la semejanza de carne de pecado. Entonces la palabra de Jesucristo es la palabra de Dios. Sea la luz, y fue la luz. La misma palabra poderosa está en la boca de Jesucristo. Jesucristo así dio la palabra con el mismo poder. La luz apareció. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Sea la luz. Y fue la luz. Así es el poder de la palabra de Dios. Entonces la palabra del Señor Jesucristo con el mismo poder trabajaba. Cuando Jesucristo decía, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, este paralítico, ¿tiene pecado o no? No, ya no puede. ¿Por qué? Ya salió la palabra del Señor Jesucristo, diciendo, hijo, tus pecados te son perdonados. Perdonados. Así salió la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, este paralítico ya recibieron el perdón del pecado. Todos sus pecados ya fueron perdonados por la palabra del Señor Jesucristo.
Este paralítico aceptó la palabra. Los demás, como fariseos y escribas, se burlaban de Jesucristo. No puede ser. Blasfemias, dice este. Ellos ignoraron, pisotearon la palabra de Jesucristo. Así fue. Por eso, ellos no pudieron experimentar la obra de Dios. ¿Este paralítico? Sí. Amén. Él aceptó. Entonces él fue liberado de todos sus pecados. No solamente del pecado, sino de su enfermedad, parálisis también. Luego el Señor le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Este paralítico se levantó. Jesucristo le ordenó, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante este paralítico se levantó. ¿Por qué? Él oyó la voz del Señor. Él aceptó la palabra de Jesucristo. Por eso él pudo levantarse. ¿Él tenía fuerza? Él no. Paralítico no tenía fuerza, por eso no pudo levantarse. Pero se levantó. ¿Por qué? Le llegó la fuerza a través de Jesucristo. Por la palabra de Jesucristo que salió de él, este paralítico se levantó. Ahí está el poder de la palabra del Señor. Dios no tira la palabra nomás. Dios no tira nomás la palabra que suena bien, sino con su poder trabaja. Dios trabaja con su poder, ¿Cómo uno puede experimentar entonces el poder de Dios? Este paralítico, entonces, ¿cómo pudo experimentar el poder de Jesucristo? Por aceptar la palabra de Jesucristo. Él aceptó la palabra del Señor Jesucristo. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Según mi punto de vista, yo no puedo. Aparentemente se ve que yo no tengo fuerza, pero el Señor me dice. Qué importante la palabra del Señor, mi sentimiento, mi idea, mi razón, mi punto de vista. Yo viviendo a mi manera, según mi punto de vista, según mi parecer, yo estoy aquí como paralítico. Entonces, voy a ignorar lo que yo veo, lo que siento. Voy a ignorar. Voy a dejar en la mano del Señor y aceptar la palabra del Señor. Él aceptó. Ahí le llegó la fuerza y el poder para poder levantarse. Así el paralítico se levantó sin ningún problema. Así es. Ahí le llegó el poder. Como llegó la bendición en Egipto, Faraón aceptó la palabra de José. Aceptó. Luego le dejó toda la autoridad y el poder en la mano de José. José pudo gobernar libremente en Egipto. Por eso todo el país, toda la tierra entera recibió la salvación del gran hambre y la bendición también. Así es. Dios así trabaja en la vida nuestra a través de su palabra. Entonces, los demás, ¿por qué no pudieron aceptar la palabra del Señor? Los escribas y fariseos, los principales judíos, ¿por qué? Ellos creían que tenían razón, más sabiduría que Jesucristo. Lastimosamente,
pensaban así. Por eso ellos ignoraron y pisotearon la sabiduría de Jesucristo. ¿Quién puede dejar sus pensamientos y aceptar la palabra de Dios? El hombre impío. El hombre impío deje su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. El que se da cuenta que es malo, impío, inicuo, desastre, mentiroso, engañoso. El que se da cuenta que es así su ser, sin problema podría dejar su camino y sus pensamientos. Pero el tema es, no tiran, no dejan sus pensamientos, porque creen que tienen muchas cosas hermosas y preciosas. Por ese punto nomás. Vuélvase a Jehová. Vuélvase a la palabra de Dios, dice la Biblia. ¿Quién? El hombre impío e inicuo. Sucio, malo, pecador, desastre. Eso es la realidad de los seres humanos. Vamos a buscar el libro Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Aunque nosotros ya sabemos bastante bien, pero vamos a ver una vez más. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jehová dice sobre el corazón nuestro. ¿Cómo es nuestro corazón? Engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Cómo es? Engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Qué cosa? El corazón. El corazón de todos los seres humanos. El corazón de todos nosotros, ¿cómo es? Engañoso y perverso, más que todas las cosas del mundo. Así es el corazón nuestro. Desde este corazón engañoso y perverso, ¿qué cosa buena podría salir? ¿Qué buena idea podría salir? En ninguna manera. Todo lo que sale del corazón engañoso y perverso son cosas desastres. Así es. Son engañosos, maldades, pecados, mentiras. Sí, eso es el corazón de todos los seres humanos. ¿Qué hacemos entonces con el corazón nuestro? Tenemos que negar, tenemos que ignorar, tenemos que dejar nuestro corazón, nuestro pensamiento, todo lo que dice y sale del corazón nuestro. Ahí está el tema. En el corazón de Faraón había llegado un punto importante. Yo no tengo sabiduría para cuidar mi pueblo de Egipto. Yo no tengo capacidad tampoco. Él había reconocido su realidad y su ser, porque él no podía interpretar su sueño. Luego, viendo la sabiduría de José, se quedó maravillado. Wow. Aquí está la sabiduría de Dios. Sin duda, Faraón levantó. José
como el gobernador. ¿Por qué? Faraón vio en el corazón de José la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Sí, ¿por qué no? Así fue. Dios así trabaja en la vida nuestra, a través de su palabra. ¿Quién puede experimentar la obra de Dios? El que deja su pensamiento ante la palabra de Dios y acepta la palabra como está escrito. Entonces Dios con mucho gusto puede trabajar en la vida de ellos. Eso es la realidad y la verdad. La salvación viene de Jesucristo. Únicamente de Jesucristo. Entonces, el que cree a Jesucristo puede ser salvo. Puede obtener la vida eterna también. ¿Quién puede creer en Jesucristo? ¿Quién puede apoyarse en Jesucristo? El que no tiene esperanza ninguna en sí mismo. El que se da cuenta que ya le había llegado el fin. Ay, Señor, soy muerto. Ay, Señor, soy fracasado, quebrado. Sí. El que se da cuenta de su realidad, ¿cómo podría confiar y seguir otra vez su manera? Es imposible. Dios nos muestra a nosotros a través de eso. El que llega a negarse a sí mismo, sin problema puede aceptar la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, ahí está el poder de Dios. Junto con la palabra del Señor, llega el poder de Dios también. Dios así trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros por eso podemos seguir adelante. A través de Faraón, Dios nos muestra a nosotros que nosotros nos entreguemos nuestro ser en la mano del Señor Jesucristo. Ahí está prosperidad. Ahí está la seguridad. Ahí está la bendición y abundancia. Todo lo que viene de Dios está en la palabra de Jesucristo. Amados, no importa lo que siente cada uno, lo que decide tampoco tiene poder. El poder de Dios está en la palabra de Dios, que nos llega a través de Jesucristo, que nos llega a través de la Biblia, que nos llega a través de su iglesia de Dios. Ahí está. La sabiduría de Dios y el poder de Dios también. Faraón fue bastante prudente. Por eso le entregó todo en la mano de José. José pudo gobernar libremente. Así todos pudieron pasar por 7 años de hambre sin ningún problema. Dios hoy en día así trabaja en la vida nuestra también. El que espera a Jesucristo, Él solamente puede encontrar lo que Dios preparó a través de Jesucristo. El Señor nos dice a nosotros en este momento también: levántate, toma tu lecho y anda. Sí, ¿por qué no? Podemos levantarnos de nuestras situaciones, defectos, errores, debilidades. Por supuesto, obviamente. Dios ya había preparado todas las cosas para nosotros. Falta aceptar la palabra de Dios, no más. Falta aceptar.
Ya está todo. La salvación del pecado, el nuevo nacimiento, lograr la vida nueva, todo ya están listos a través de la palabra del Señor Jesucristo. Jesucristo por eso dijo, consumado es, ya está, ya terminó, ¿sí? ¿Quién ya logró todo? Jesucristo. Jesucristo mismo dijo, consumado es, ya logró todo Jesucristo. ¿Quién puede aceptar lo que logró Jesucristo? El que acepta la palabra del Señor Jesucristo dejando sus pensamientos y razones. El que llega a negarse a sí mismo. Mi corazón es engañoso y perverso. Recuerden bien, eso es el corazón nuestro. Ahí está la justicia de cada uno de los seres humanos. Así es. Cuando uno recibe la palabra de Dios, Dios empieza a trabajar en su vida excelentemente, conforme su palabra. Amados, sean prudentes como Faraón. Entréguenle al Señor Jesucristo toda la vida completa de ustedes. El Señor, sin ningún problema, va a trabajar en la vida nuestra. Amados, que aprendan de Faraón la prudencia. ¿Dónde está? Recuerden bien, nuestro corazón es engañoso y perverso. Por eso si nosotros seguimos nuestros sentimientos, nuestra razón, nuestro cálculo, nuestro pensamiento, no podremos menos que fracasar y sufrir y perder todas las cosas que Dios nos dio a nosotros. Por eso tenemos que negarnos a nosotros y arrepentirnos. Luego seguimos al Señor Jesucristo. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York
y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. La cantata navideña ha llegado a la ciudad de Kent con abundancia de hojas otoñales. Un joven exclamaba con suma alegría diciendo: «Esperé 3 años para que regresen». Él no podía olvidar la emoción que sintió hace tiempo atrás y guardaba con ansias volver a escuchar noticias sobre la cantata. Connected with IOF through the online World Camp 2 summers ago, and through that camp I received salvation, and yeah, I got connected with the church and with IOF, and so for the Christmas cantata I've been helping with preparing the letters to deliver, the Dear Neighbor letters, so like packing all the tickets and putting them in the envelopes, and then also going around to people's houses, and hopefully some of them made it here through those letters. And I also brought my dad here to volunteer today, and we both really enjoyed the show. Cada lunes durante la pandemia, la Iglesia Buenas Nuevas de Tacoma organizó el Congreso de Líderes Cristianos a fin de tener comunión con los pastores. Conectándose al CLF, comenzaron a ayudar en los preparativos. En particular, el pastor George, él había proyectado en su iglesia la película del Coro Gracias y quedó muy contento al saber que podría ver la cantata en persona, por lo que invitó a los miembros de toda su congregación. Además, el pastor Kelly del Ministerio Centro de Cristo abrió completamente su corazón al oír el propósito de nuestras actividades, afirmando: muchos pastores hacen de sus iglesias su propio reino y viven como reyes. Sin embargo, es tan precioso unirse y predicar el Evangelio juntos.
También participaron estudiantes como John, quien recibió la salvación al conectarse al campamento mundial online de IYF, y Vanessa, quien fue parte del campamento de inglés de IYF en México. El evento fue una oportunidad para encontrarse y trabajar juntos. Muchos pastores participaron a la recepción para educadores y líderes cristianos que inició a las 16:30 horas con la explicación de la educación de la mentalidad. Luego el pastor Kim Bom-som de Brasil comenzó hablando sobre el poder de la conexión y expresó que lo que cambia el corazón de la gente es estar conectados al Evangelio. Seguidamente afirmó que todos nuestros pecados fueron lavados mediante la sangre de Jesús, que fue derramada en el tabernáculo celestial. Al concluir el evento, los participantes no se retiraron de inmediato, sino que continuaron preguntando con ahínco acerca de la educación de la mentalidad. Seeking God out and meditating on His Word. I think we need to hear more about that in our churches so people can feel that they actually are free from the bondages of sin, that they actually are righteous in Christ, that they don't have to hold on to their sin nature, that they are perfected in Christ. So I thought it was a great message overall. Yeah. It lifted up my spirit. It did. And then to be able to impart that, I hope, to someone else. Yeah. Claro que sí, definitivamente el hecho de saber nosotros que en el Señor, a través de los méritos de Jesucristo, hemos sido justificados, santificados, trae paz y regocijo a nuestro corazón. Tenemos esa seguridad de salvación, de que a través de Jesucristo nosotros somos bendecidos y tenemos un lugar en el reino de los cielos con el Señor. Fue un privilegio hermoso el poder estar acá, creo que fue de mucha bendición para mi vida, para mi familia. Quienes habían esperado la cantata navideña por largo tiempo trajeron a familiares y amigos. El primer acto, considerado como el más memorable, transmitió el verdadero significado de la Navidad, el nacimiento de Jesucristo. El segundo acto compartió emoción, gozo y júbilo antes de escuchar el mensaje. El pastor Joseph Parr de Nueva York, mediante el capítulo 6 de Primera de Corintios, explicó claramente el mensaje de Dios, mostrando nuestra identidad en la Biblia y cómo ya hemos sido justificados en el nombre de Jesucristo. Más allá de la energía de la presentación, el público obtuvo en su corazón el perdón eterno del pecado. It was a good message. It was a message of redemption. It was a message of hope. And the testimony was fascinating about the young man that was stung by the scorpion and how the Lord intervened in his life and saved him and of course prepared him for a future life serving him. So it was an incredible message. Comprendí después de muchos años de haber leído la Biblia, por fin comprendí lo que significa el sacrificio que Él hizo. Que antes había que hacer sacrificios por cada pecado que uno hacía. Y ahora con la muerte de Jesús y aceptarlo a Él como Salvador, solamente una vez Él nos va a limpiar y vamos a ser libres de pecado. Y podemos tener la eternidad al lado de Él. El que es pecador no se siente digno de pasar a ver a Jesús, al bebé, pero le explican y le dicen que no importa qué tan pecador sea, Cristo, el Señor, está ahí para recibirlo, para amarlo y para perdonar todos sus pecados. Y él se alegró muchísimo y regresó y fue con mucha felicidad a ver el bebé. Eso me tocó mucho, me impactó porque ver las personas que me alegra porque las personas que lo vean y se sientan así van a poder recibir la gracia, el amor de Dios a través de todos estos shows que tocan el corazón de las personas y en el que Dios está actuando. Felicitaciones, hermoso. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! ¡Feliz Navidad! El coro Orquesta Gracias ofreció una gala hermosa, superando las expectativas de los ciudadanos de Kent, que guardaron por varios años. Así, partimos a Alaska, con promesa de regresar el próximo año.
vamos a continuar la clase. Busquemos el Génesis 41, el versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos. Nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que, como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Hasta el 13 hemos leído. El jefe de los coperos se olvidó de José durante 2 años. Recién cuando Faraón tuvo el sueño, él buscaba los magos y sabios queriendo escuchar la interpretación del sueño. Ahí recién, este copero, el jefe de los coperos, se acordó de José. Es cierto, José interpretó mi sueño, así yo recuperé mi puesto. Eso le contó a Faraón. Al acordarse de José, Faraón le llamó a José. José interpretó el sueño de Faraón. También le dio la solución, lo que tenía que hacer Faraón. Así, toda la tierra de Egipto pudo recibir la salvación de esa dificultad, de ese juicio. Así es. Cuando uno se olvida del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que sucede? No puede menos que sufrir y fracasar de balde. El Señor Jesucristo está en la vida de todos los que ya recibieron la salvación del pecado. Aunque uno siente o no siente, Jesucristo está. Si uno ya recibió la salvación del pecado, si nació de nuevo, ahí está Jesucristo. Pero, si uno no se acuerda de Jesucristo, ¿qué es lo que sucede? Jesucristo se queda en un rinconcito de su corazón, no más, sin poder hacer nada de nada. Como José estaba en la cárcel, encerrado nomás, sin poder hacer. José tenía la sabiduría de Dios, tenía la interpretación, tenía la solución también. Pero mientras que José estaba en la cárcel, Faraón sufría nomás. José no podía hacer nada de nada para Egipto. ¿Por qué? El oficial de copero se olvidó de José. En la vida de nosotros también. Claro, si aún no recibió la salvación del pecado, el primer paso es que tiene que recibir la salvación del pecado sí o sí, eso es número 1, ¿sí? Sin duda. Pero si ya es salvo, si ya es justo, si ya nació de nuevo, está bien. Pero ¿qué pasa? Siendo salvo y justo, si no se acuerda de Jesucristo, ¿qué es lo que va a suceder? Ante una situación difícil o un asunto importante o una dificultad o un problema, va a buscar a los magos y sabios del mundo
Luego, como que no pueden encontrar la solución, no podrá menos que sufrir, no más. No porque no está ahí Jesucristo. José ya estaba en Egipto, ¿sí? Cerca de Faraón, en la casa de la capitán de guardia, en la cárcel. Estaba muy cerca de Faraón, pero si está ahí en la cárcel o más, si no se acuerda de José, no puede menos que sufrir por la situación. En la vida de los cristianos también. Si no se acuerdan de Jesucristo, Jesucristo estando ahí en su corazón, no puede hacer nada. Se queda nomás ahí. Luego van a buscar la solución humanamente, astutamente. Luego sufrirán y fracasarán, se caerán. Por eso la Biblia nos dice en varios versículos que recuerde de Jesucristo. Busquemos un versículo, Hebreos capítulo 12 y 3. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad, recordad, quiere decir, ¿sí? A aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cómo puede continuar? ¿Cómo su ánimo no se cansa hasta desmayar? ¿Cómo puede suceder eso? Al considerar, al acordarse de Jesucristo, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Así es. Nosotros, al acordarnos de Jesucristo, Jesucristo nos puede dar ánimo, nos puede dar fuerza, esperanza. Sí. Así el Señor trabaja. Por eso Satanás nos hace olvidar de Jesucristo. El que no se acuerda de Jesucristo, cada uno quiere solucionar su problema por sí mismo, usando la manera humana, buscando el apoyo humano. Luego se decepciona y se desmaya también. Por eso Dios nos hace recordar de Jesucristo. Hay una historia bastante hermosa. Johan Choi de Dallas, cuando estaba en Liberia de África, él fue picado por el escorpión. Él estaba muriéndose. El veneno del escorpión africano es terrible, terrible. Cuando él llegó al hospital, los doctores decían que ya es tarde, demasiado tarde llegaron ustedes. El veneno del escorpión ya está esparcido por todo el cuerpo de este joven, morirá. Según la medicina, no hay tratamiento ni solución. Que retire nomás. En el hospital no hay espacio para atender a un paciente que no tiene ninguna posibilidad, ni esperanza, ni tratamiento. Ese hospital no puede brindar ningún tratamiento para este joven porque ya es tarde. Que lleve nomás a su casa y espere la hora de muerte.
Así decían los doctores. No solo en un hospital, sino en varios hospitales. En ese momento, el director de IYF, que estaba en Liberia, le llamó al pastor Osupac. Pastor Johan de Dallas está muriéndose. Los doctores dicen que no hay tratamiento ni posibilidad. Va a morir Johan. Llorando, él le llamó al pastor Osupac. Porque la situación era muy seria, ¿sí? En ese momento, pastor Osupac habló con Johan. Johan, escúchame. Tú fuiste picado por el escorpión. Los doctores dicen que ya vas a morir, ya no hay más tratamiento. Ante esa situación, al enterarse de esta situación, pastor Osupac, él pensó, yo estoy en Corea, él está en Liberia de África, para traer a Corea demora y en el camino va a morir, si me voy para allá igual demora y luego yo qué puedo hacer para él. Pero en ese momento él se acordó del Señor. Pastor Osupac se acordó de la palabra de Dios. Busquemos el libro de Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él se acordó de esta palabra. Luego le dijo a Johan, Johan, ¿sabes qué? En la Biblia está escrito así. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Johan, espera a Jehová. Jehová puede curarte. Tendrás nuevas fuerzas. Correrás, no te cansarás. Caminarás, no te fatigarás. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice la palabra de Dios, Johan. Cree en la palabra de Dios. Espera a Jehová. Pastor Osupac, si no hubiese recordado de esta palabra de Jesucristo, ¿qué pudiera decirle a Johan? Ay, pobrecito, tú vas a morir, dicen los doctores, qué lástima, no podemos hacer nada de nada, wow. Él humanamente tenía que decirle, tratando de consolarle, tranquilizarle también. Así va a morir Johan. Pero Pastor Osupac se acordó del Señor que estaba con él en su corazón. También se acordó de esta palabra. A través de esta palabra, Johan también se acordó de Jesucristo que estaba en su corazón. Es cierto, pastor, soy salvo, soy justo, entonces ¿por qué no puedo esperar a Jehová? Johan, a través de esta palabra se acordó de Jesucristo, de Jehová. Sí, pastor, yo lo haré, voy a esperar a Jehová. ¿Saben usted qué pasó? No murió Johan, sino vivió. Él se levantó, él venció contra el veneno del escorpión. Se levantó al día siguiente.
Por fin un doctor, un hospital de ONU le recibió, pero le dio una camilla nomás en el pasillo. Ahí tampoco podían hacer nada de nada, solamente chequeaban nomás su temperatura corporal, su presión sanguínea y su pulso, nomás. Al día siguiente se recuperó su presión, se recuperó la temperatura, se calentó su cuerpo otra vez, se despertó y le dieron de alta y regresó a casa vivo. Sí, imagínense un poco, si Pastor Supak no se hubiese acordado de Jesucristo, de la palabra, él iba a decirle humanamente nomás, ahí iba a morir Johan. Así es. En la vida nuestra, si nosotros nos acordamos de Jesucristo, el Señor, con mucho gusto puede trabajar en la vida nuestra. Si nosotros nos acordamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Eso llegará en el corazón nuestro, nos dará ánimo, la fuerza, la sabiduría y nos abrirá el camino grandemente. Amados, no se olviden de Jesucristo que está en el corazón de ustedes. Recuerden bien, por favor, del Señor que está con ustedes, que está trabajando en la vida de ustedes. En la Biblia hay otro ejemplo, vamos a ver San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Jesucristo estaba predicando ante una multitud de gente. Pero pasando el tiempo, ellos tenían hambre. Jesucristo, viendo que ellos escuchaban el mensaje sin comer nada, le dolió su corazón. Entonces, Jesucristo, aquí, 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesucristo, claro, ya tenía poder, idea, solución, ya todo, ¿sí? Solo quería saber lo que había en el corazón de Felipe. Por eso le preguntó a Felipe, ¿sí? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Ahí Felipe respondió, 7. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Señor, 200 denarios de pan no bastaría, porque eran muchísima gente. En el cálculo de Felipe, el resultado del cálculo de Felipe, ¿cómo es? No bastaría. Quiere decir que no hay solución. 200 denarios de pan. 200 denarios de pan. Mucho, ¿sí? Un denario es una jornada, un jornal, ¿no? Un jornal. No sé en Paraguay cuánto sale por el momento. Vamos a ver aquí.
200 denarios, 200 días. Un obrero, ¿sí? Un trabajador trabaja 200 días. Entonces, a ver, un mes, 30 días, ¿sí? Pero ¿cuántos días trabaja por un mes? 5 días, de lunes al viernes y durante 4 semanas. Entonces, 20 días, ¿sí? 20 días. O un poco más. 25 días, vamos a suponer. Entonces, 200 denarios sería 4 meses, sería 4 por 4 meses sería 100 denarios. Entonces, 8 meses. 8 meses. Por 8 meses, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería el salario? 8 meses. Ahora en Paraguay pasa un poco más de 3 millones, ¿no? Creo. Perdón, no me acuerdo muy bien. Eso yo no manejo. Bueno, salario mínimo. ¿Sí? 8 por 8. Vamos a calcular por 3 millones. Por 8 meses. 24 millones. Ustedes habían comprado la cantidad de pan como el pan de 28 millones. En Paraguay, de repente, en una panadería, si uno quiere comprar, dame el pan para 28 millones. Hay una panadería que puede entregar el pan al momento. Yo quiero comprar el pan para 28 millones de guaraníes. Dame. ¿Qué cantidad será? Wow. El volumen también va a ser enorme, ¿eh? Hay que trasladar por camiones grandes, varios camiones, ¿sí? El tema es, no hay una panadería que tiene ese pan al momento. Todo eso por pedido hay que preparar desde ya una semana antes, o ¿sí? Esa cantidad. Debe ser una fábrica. Y igual, aunque consiga esa cantidad de pan, pero ¿qué pasa? No bastarían. Igual va a faltar. Eso es el cálculo de Felipe. En su cálculo, ¿qué es lo que falta? Jesucristo. En el cálculo de Felipe no está el poder de Jesucristo. Felipe no se acordó de Jesucristo ante este asunto. Por eso él calculó nomás. No sé de dónde sacó esa cifra, 200 denarios de pan. ¿Sí? Ahí estaba muchísima gente, más de 5,000. Solamente los varones nomás estaban 5,000. Entonces, contando las mujeres, los niños, creo que más de 10,000 personas estaban. Para alimentarlos, calculando bien, y cada uno recibiendo un pedacito de pan, ¿sí? Igual va a faltar. El cálculo de Felipe termina con el fracaso, ¿sí? Igual va a faltar. No basta. ¿Por qué? Ahí no está Jesucristo. En el cálculo de Felipe no está Jesucristo. Quiere decir que Felipe no consideró el poder de Jesucristo ante esta situación. Por eso termina con el fracaso. Pero en el caso de Andrés, hermano de Pedro, ¿qué dice Andrés? 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Andrés, ¿por qué le contó eso a Jesucristo? Señor, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Felipe, ahora está, la situación ahora ya 200 denarios de pan igual no alcanza.
¿sí? Para 10,000, más de 10,000 personas. Pero 5 panes, 5, no 5 millones de panes, 5 panes y 2 pececillos. Pececillo quiere decir chiquitito, ¿sí? Eso era el almuerzo de un muchacho, creo. Pero eso le presentó al Señor Jesucristo. Si Andrés no hubiese considerado el poder de Jesucristo, no pudiera contarle eso. ¿Para qué? Eso es muy inútil, ¿no? Pero el Señor, aquí está. ¿Eso qué quiere decir? Esto, con el poder del Señor, usted, creo que usted tiene solución. Le da la tarea al Señor Jesucristo. Eso fue el cálculo de la idea de Andrés, considerando el poder de Jesucristo. Jesucristo, con mucho gusto, bendijo. Luego mandó a repartir a todos. Todos se saciaron. ¡Wow! Increíblemente. Todos se saciaron. Y sobró 12 canastas. Lo que tenía este muchacho era 5 panes, 2 pececillos. Pero más de 10,000 personas comieron y sobró 12 canastas. El resto, ¿qué era? El poder de Jesucristo. Así es Jesucristo. Considerad Jesucristo, dice la Biblia. Recordad de Jesucristo. Ante cualquier situación, ante cualquier asunto, ustedes no calculen por lo que tienen ustedes, por lo que ven, sino consideren, por favor, el poder de Jesucristo. Jesucristo está con nosotros. Jesucristo trabaja en la vida nuestra y nos ama. Entonces, ante cualquier situación, ante cualquier asunto, cualquier dificultad y problema, tenemos que considerar el poder de Jesucristo. ¿Sí? Entonces va a salir diferente resultado de nuestro cálculo, de nuestra idea. No menosprecien al Señor que está en el corazón de ustedes. El Señor está muy cerca de nosotros. Con mucho gusto, Señor quiere asumir la responsabilidad y trabajar en la vida nuestra con su sabiduría, con su poder. Solo muchos no le dan la oportunidad, sino ignoran, menosprecian, dejan a un lado. Vamos a darle la oportunidad. Vamos a entregarle al Señor Jesucristo el volante de la vida nuestra. ¿Sí? Vamos a darle el puesto del dueño de la vida nuestra para que el Señor pueda manejar libremente la vida nuestra entera. Entonces, nuestro Señor Jesucristo con mucho gusto va a ordenar la vida nuestra, va a trabajar en la vida nuestra fielmente, con su amor, con su poder también. Well, I'm very intrigued by it. I'd like to know more. Besides being a legislator in Alaska, I'm a mental health professional. And so I was looking through the material and seeing there's modalities of psychotherapy, that I see in this. And so what is mind education? I'm intrigued by that. In addition,
I'm an educator, and I've owned schools, special needs schools, charter schools, and so I'd like to know more about what Mind Education is and what are the outcomes that we've seen from it. And I'm hearing that there's an interest of doing that here in Alaska, and so I'm interested to know what is the program, what's expected, the outcome of that, and such. Oh, it's a huge issue, and in fact, since COVID, we're seeing more and more kids and adults that are relationally disconnecting from other people, empathy-wise, just running mindlessly into doing things and not caring about other people and how it affects them. And is it an outcome of COVID that we've created this disconnect emotionally from other people? As an example of autism, there's a condition in the brain that's lacking the ability of empathy for others. And you fire up those areas of the brain and then they could empathize, they could connect. Have we created a disconnect from COVID situations and saying we need to be separated from? We'll see how this plays out. But if Mind Education is an element to bring this back, I think this is a very important thing to bring back. I'd like to see more about it, to understand what it's about, but I've read a little bit of the literature that you've given, and I'm open to hear more. It was interesting. I have a friend who has issues with the daughter, so it was very interesting. I'm looking forward to learning a little bit more about it. So hopefully it will help them. There's issues with the family, and so yeah, it was very interesting. So I'm looking forward to learning more about it. I'm very excited about the meeting. I've never heard of it before, but I plan to learn more about it and stuff because I think it's right on task with learning how to connect with other people, because most of us don't look at ourselves, and so therefore we have a skewed view of who we are and how we interact with other people. And I think this is a great program to teach me and others about myself, but more important, how to interact with the people around us and to grow closer together and be the community that God meant for us to be. A lot of times we're limited, but I come here. I've noticed this before. I noticed this the first time I came here and came to this, particularly this particular type of meeting we had before here. And so many different denominations where we might have differences that keep us from meeting together sometimes and doing things together and coordinating together. But I see them all here, and I find it very refreshing, and I appreciate that about you guys. Phenomenal. Just fantastic. Just a great, great message. I've never seen that pastor before. And that amazes me because I thought he was superb. And the message was great. I'm going to steal a little bit of it for tomorrow's message. It goes along with my message, so I'm going to steal a little of his and use it. I appreciate the approach that you guys have. I really do. I think you're doing a very good thing of bringing us together to reach people for Christ. You had a great sermon last time I was here too. I remember that too. So. I absolutely love the idea because the reality is that media is changing. There's a lot of things within American culture that seeks to grab the attention of people, and finding out creative ways of introducing the gospel through measures like the Christmas cantata is a wonderful way of maybe sharing the gospel with folks who may not visit your church, who may not come and sit for a sermon, but they'll come and listen to a wonderful performance and get to hear the gospel that way. So it's a massive blessing. Yep, it's a joy to be able to come, first time this year around. We moved up to Anchorage 3 years ago, and so meeting Pastor James and everyone and getting to know of the cantata has just been fantastic. So we're looking forward to it. But I did have a hope, and my hope is to continue to learn more about the program because we have a heart for the kids. And then we definitely want to link up with the ministry because we're just fascinated how God's hand has been moving out in South Korea and how you guys literally monopolize a piece of America, becoming a light here with the same burdens. So it's pretty interesting. Well, I think it's
I think it's needed, you know, in this generation and this culture we're living in. It's hard to talk about the things of God. There's a lot of people with a diversity. No one wants to hear about Jesus. No one wants to hear about God. And so what better way to find the mind of God through his wisdom and to implement it in this program without offending anyone, but yet it's a universal law that everybody wants to find their true nature, their true identity. So we're excited about it. Well, I think what's more interesting for me that's relevant is that we're not even in Christmas yet. And so this is a testimony that Christmas doesn't necessarily follow the program or the traditions of American. Christmas is finding the birth of Jesus in every heart. So the fact that today is September, and we're going to a Christmas show, it just shows you that the reaching of God's hand is not just for the holiday, it's for his people. And I think it's commendable. Cross for our sins. And everyone, when he died on the cross, When I'm glad my husband came, I was like, let's go, we need to go. It was beautiful, and I'm glad everybody showed up to support them, and I really recommend everyone to see them again. If they come to Alaska, I will come back again. Amazing. It fills my heart. Like knowing the love of Jesus, it's feel that Jesus is with us all the time, and it's just grace of God. Do you believe that you are righteous? Yes. Yeah, I know. For grace. Yes. Yes. It takes about 2 hours and 45 minutes, and if there's any traffic, it takes a little longer. And it gave me goosebumps and chills and tears and hearing that message. And I hope to come again next year to hear it again. Cantata show was very enjoyable. It's my first time here, and it gave me a lot of goosebumps, and I cried during one of the performances. Oh, everywhere. You guys are everywhere in town. Family, friends, the signs in the roads. Yeah, you guys did an awesome job. Thank you. My second time, so I had to bring my wife. The first time for me. It was absolutely amazing. I am in shock as how professionally it's put together and how much heart has went into it. All the work that's put in, the decorations, the costumes, the performance itself, it's amazing. I spoke to my heart. I'm a war veteran, so thank you for the last song. It really brings the unity in our community. Thank you. I knew about this many years ago. I did a volunteer through a friend, and now I came to see it. And it's wonderful, and it fills my heart, and I kind of cried. It's the second part, when Jim realized that family was important. So that's part of that really emotion. Why? Because he reminded me of my father. Absolutely. Your cantata. How can I say what your cantata did to me and for me and justified the stand that I'm making here in Anchorage? Because I am standing, old as I am, I work with the homeless.
And the thing that I saw in the cantata, the poor saw him first. The shepherds, the poor saw him first. We need to grab a hold of the rope. That's what I got. And hold on. And thank you. Thank you so much. It was fantastic. We just absolutely loved it. Everyone did just a wonderful job. It really showed the glory of the Lord in all the things that they did. It was just excellent. It was great. My favorite part most is going to be the very ending. The choir, they sing beautifully. As something you would think of angels in heaven singing like. It was just so beautiful. One element I absolutely loved about the whole thing is there's a scripture verse that says, "How beautiful are the feet of those who share good news." This is beautiful, and the good news is getting shared. So it's excellent. It was excellent. It helped solidify people that there wasn't just some sacrifice that's temporary, right? This is not just saying, hey, today your sins are forgiven, tomorrow you're going to still struggle and you're going to fall again. Well, the eternal sacrificial, the eternal redemption of Christ means that even though you fall, he is still taken out upon himself, that you still remain forgiven, that you are his child, and will dwell with him in eternity in his good kingdom. So it's a great message. My name is Pastor Freddie Teague of Hillside Baptist Church. It was absolutely excellent. They did a great job, very professionally done, very skilled people. We could tell we really enjoyed it. It's nice having this kind of stuff back in Anchorage after a couple years of COVID. So this is getting back to normal. It's a real blessing for us. The cantata was performed absolutely magnificently. That was an absolutely excellent gospel message and explanation of the sacrifice that represents not just Christmas, the birth of Christ, but Easter, the sacrifice of Christ. So that was that was put a very good way. I really appreciated that. Oh, word of encouragement, you just keep doing what you're doing. Boy, they're good. So I don't know how you improve on perfection. So keep up the good work, and we hope to see you in about 12 months. Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar nuestra clase del libro Hebreos. Busquemos el libro Hebreos capítulo 5 desde el versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hasta el 6 hemos leído. Desde este capítulo 5, en el capítulo 6, 7 también, nos dice sobre el sacerdote Melquisedec. ¿Por qué Dios nos dice sobre Melquisedec, el sacerdote? Porque Melquisedec es
un símbolo de Jesucristo, una sombra de Jesucristo. Y cuando apareció Melquisedec por primera vez, en la época de capítulo 14, el versículo 17. Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma y recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ahí aparece por primera vez Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? El sacerdote de Dios. ¿Sí? Abraham se enteró de que los reyes agarraron su sobrino Lot. Por eso Abraham con sus muchachos 318 les siguieron a los reyes que llevaron de esclavo como esclavo a su sobrino Lot. Entonces Abraham les siguió a los enemigos y ha derrotado y recuperado su sobrino Lot. Así estaba volviendo. Ahí encontró el rey de Salem llamado Melquisedec. ¿Y qué es lo que hizo Melquisedec entonces para Abraham? 19. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec le bendijo a Abraham. Abraham, después de escuchar todas las bendiciones, le entregó los diezmos de todo. ¿Sí? Diezmos de todo. 10% de todos los bienes. Bueno, Abraham recibió la bendición a través de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? El sacerdote de Dios. A partir de ese momento, Abraham se le acercaba a través de Melquisedec. Podía ofrecer la ofrenda a través de Melquisedec. Entonces, antes de aquel momento, Abraham mismo oraba al Señor. Abraham recibía la guía del Señor, esperaba al Señor. Sí, así estaba Abraham. Pero desde ese momento Abraham también tuvo el sacerdote llamado Melquisedec. Así empezó. En la época de Abraham fue. Pero pasando el tiempo, nació Isaac, Jacob,
Jacob tuvo 12 hijos, que eran 12 tribus. Así ellos, los israelitas, digamos los hebreos, como eran muy firmes, muy fuertes, se aumentaban cada vez más los egipcios. Después, Dios, conforme su promesa, sacó el pueblo de Israel de la mano de Faraón. Luego pasaron por el Mar Rojo y recibieron la guía de Dios en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que Dios les dio a ellos? El tabernáculo terrenal, claro que sí, tabernáculo, que fue hecho de mano, que pertenecía a esta creación. Y así fue. Luego, así se aumentaron muchos israelitas. Entonces ellos, ¿cómo podían acercarse a Dios y consultar o expresar su agradecimiento a través de la ofrenda? ¿Cómo? ¿Cómo el pueblo de Israel podía limpiar su pecado para poder tener comunión con Dios libremente? Por eso Dios levantó el tribu Leví. ¿Para qué? Para que los descendientes de Leví pudieran servir al Señor. Entonces, en aquel momento no había el sacerdote. Ahí no estaba el sacerdote como Melquisedec. Por eso el pueblo, dentro del pueblo de Israel, los levitas asumieron ese papel de los sacerdotes. Desde ese momento, durante muchos años, ¿sí?, hasta la época de Jesucristo, ¿cuántos años? Casi 1500 años. La ley llegó en el año 1491 en el monte Sinai. Bueno, entonces, durante 1500 años casi, el tribu Leví, sobre todo los hijos de Aarón, los descendientes, ellos tenían poder y valor también, ¿sí? Ellos, los descendientes de Aarón, los hijos de Aarón, ellos eran sacerdotes que Dios levantó. Así fue. Entonces, Dios preparó el pueblo para el pueblo de Israel, para toda la humanidad. Dios no solo preparó el tabernáculo y los sacerdotes, sino preparó Jesucristo para darnos la vida eterna. Dios había preparado a Jesucristo, luego envió. Y vino Jesucristo diciendo: he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Pero ¿qué pasa? Los israelitas, digamos los hebreos no querían aceptar a Jesucristo como el sacerdote, quien podía dirigir el sacrificio, la ofrenda. Muchos no saben por qué Dios nos dio la ofrenda. Para poder limpiar nuestro pecado, para poder estar bien delante del Señor. No hay otra razón.
Bueno, entonces Dios ya nos dio Jesucristo, porque el sumo sacerdote, los sacerdotes que eran hijos de Aarón, descendientes de Leví, no hubo ningún resultado. Sino Dios preparó Jesucristo, su cuerpo, para poder decir, Opama. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Toda la solución, todo el poder de Dios está en Jesucristo. Al esperar a Jehová, al mirar al Señor, ya está. Pero, ¿qué pasó? Los judíos, digamos los hebreos, no le consideraban a Jesucristo como el Mesías. ¿Por qué será? Jesucristo vino tomando el papel de sacerdote, papel de sumo sacerdote, para poder limpiar el pecado del pueblo de Israel. Pero cuando Jesucristo nació en este mundo, a través del linaje de Judá, Leví, en la época de Moisés, fue elegido como sacerdotes, según su tradicional. Bueno, entonces, pasando el tiempo, Dios envió a Jesucristo, porque la ley misma no podía limpiar nuestro pecado. La ley misma no podía solucionar este asunto. Por eso Dios preparó y nos envió. ¿Quién? Jesucristo. Pero en aquella época los judíos valoraban mucho a los sacerdotes. Si ellos son sacerdotes, son siervos que tienen comunión con Dios. Así fue. Pero en el caso de Jesucristo era descendiente de Judá. Entonces los israelitas decían y pensaban, ¿en Judá? ¿En la descendencia de Judá? ¿Cómo puede? Así le menospreciaban tanto al Señor Jesucristo. Por eso Dios no pudo menos que trabajar. Así, nosotros podemos ver que Dios nos dio a Jesucristo como el Salvador, pero muchos están sufriendo por sus pecados. ¿Por qué? Por no conocer Jesucristo, por no aceptar Jesucristo, por no creer en Jesucristo. Satanás es muy, muy astuto. Por eso, ¿de Judá? No puede ser. Jesucristo es un muchacho nomás. ¿Cómo este hombre ignorante, pobrecito, miserable, cómo puede ser nuestro? No, en ninguna manera. No puede ser. No puede ser el sacerdote, el sumo sacerdote tampoco. Los seres humanos solamente creen lo que ven, lo que sienten, lo que piensan. Sí, así nomás. Amados, en la ley no hay solución, eso ya saben, creo. En la vida de los sacerdotes tampoco hay. Entonces, ¿dónde está el enfoque de Dios? En Cristo Jesús. Dios trabaja, sí o sí, en la vida nuestra, para nuestro bien también.
Por eso Dios quería romper la barrera y pensamiento. ¿Para qué? Para que los hebreos puedan volverse a Jesucristo. Para que el pueblo de Israel pudiera aceptar a Jesucristo. Sí. Eso es lo que Dios quería lograr en la vida. Por eso, a través de este capítulo 5 del libro Hebreos, dice detalladamente sobre Melquisedec. En el libro Génesis no menciona nada ni sale sobre el nacimiento, cómo fue, quién es su padre, cómo creció. No figura nada. Melquisedec no tiene registro. Melquisedec no tenía en aquel momento algún certificado o apoyo o reconocimiento. Pero él era el sacerdote que Dios levantó. A través de él Dios decía la verdad. Así es. Amados, Dios trabaja en la vida nuestra. ¿Cómo? A través de Jesucristo. En Cristo ahí está la solución y la fe también. Por eso nos presenta sobre Jesucristo. Jesucristo no nació en la descendencia de otro, como Leví, sino por Dios. Jesucristo nació como el sacerdote verdadero. Todo lo que existe en el Antiguo Testamento son todos los símbolos, una muestra, nada más. El tabernáculo, el cordero, la cabra, ahora este papel de sumo sacerdote. Dios preparó todo, no solamente para Abraham, sino para todos. Para poder encontrar lo que Dios preparó, nosotros tenemos que entrar en el corazón del Señor. Tenemos que creer en Él también. Eso no se cambia por eso. Amados pastores y líderes, a través de este capítulo 5 nosotros podemos ver que Dios nos muestra a nosotros el valor de Jesucristo, quien vino a salvarnos al pecado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Los sacerdotes que fueron tomados entre los hombres, también ellos tenían pecados, cometían. Por eso ellos necesitaban primeramente limpiar su pecado para poder entrar en el lugar santísimo. Eso es el trabajo de sumo sacerdote. Y así fue. Entonces, Dios tanto tiene que trabajar y quiere trabajar. Pero el tema es en la vida nuestra. Si no encontramos lo que Dios puso en vez de Jesucristo, si nosotros no recibimos la guía del Señor también y la palabra también,
Este sacerdote se caía en el pecado, en la tentación, también moría. Sí. Pero el sumo sacerdote verdadero, que es Jesucristo, no se cambia y se mantiene firmemente. ¿Por qué? Fue por Dios. Muchos menosprecian a Dios, considerando que unos cuantos creyentes que congregan allá, ellos no van a creer en su Dios de ellos. Mentira. La Biblia es la verdad. La palabra de Dios tiene la vida. Entonces Dios trabaja sí o sí a través de su palabra. Sobre todo para nosotros. Dios trabaja sí o sí. Por eso nosotros necesitamos la paciencia. ¿Por qué Dios trabaja? Estamos nosotros estudiando sobre Melquisedec. Entonces Jesucristo, si no es de Leví ni de Aarón, ¿cómo él pudo ser sacerdote? Sumo sacerdote verdadero a través de Melquisedec. Aquí en el versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Wow. Jesucristo es sacerdote para siempre. Para siempre y para todos también, obviamente. Así es. Jesucristo no vino por sí mismo, sino fue enviado. Entonces, el Señor Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios y ya logró. Cualquiera, si cree en Jesucristo, será salvo, limpio. Obviamente, es demasiado fácil y sencillo. ¿Sí? Por eso Dios quiere que todos nosotros abramos nuestra boca y prediquemos el Evangelio. Amados, este asunto es tan importante. Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo Hebreos, capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es continuado, a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Así fue antes de la llegada de Jesucristo. Pero llegando a Jesucristo se cambió todas las cosas en total. Así es. 31. Por causa de ella debe ofrecer por los ojos pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Suceda lo que suceda, no hace falta cerrar nuestra boca, ni nuestro hogar tampoco. Dios está trabajando, Dios está vivo, Dios es fiel. Con mucho gusto, Señor, trabaja en la vida nuestra. Así es. Si es necesario tocar el tema, el Señor con mucho gusto. Hoy solamente vamos a enfocar a una cosa importante. Abraham. En la época de Abraham, David, en la época de Abraham, Jesucristo ya estaba como el símbolo.
a través de Melquisedec. Jesucristo es sacerdote a través de Melquisedec, no a través de Aarón ni Leví, sino Melquisedec. Por eso, era difícil para los judíos aceptar Jesucristo. No tenía lo que ellos querían ver. Pero cuando cada vez Jesucristo, abriendo la boca, predicaba, luego Él en la cruz, con todo el pecado del mundo, ya fue crucificado, diciendo, consumado es, ya logró. Dios trabaja en la vida nuestra a través de Jesucristo. El tabernáculo, también el papel del sumo sacerdote, el holocausto, sacrificio, todo estos son símbolos de Dios. Amados, Dios nos envió Jesucristo para abrir el camino nuevo y vivo, para darnos la vida eterna. Entonces, en Cristo está todo. En Cristo. Dios trabaja en la vida nuestra. Por eso podemos tener esperanza delante de Dios. ¿Sí? Vamos a seguir adelante, juntos, esperando a Dios, para que Dios nos dé más entendimiento y la fuerza y el ánimo para poder predicar el Evangelio juntos y para poder presentar a Jesucristo, que es el Mesías, el Cristo, ante todos, que no saben aún. Algunos ya saben y no creen, pero muchos no saben todavía. Por eso, nuestra iglesia sigue trabajando, creciendo, hasta los confines de la tierra. Que siga acompañándonos, que aprendan juntos, aprendamos juntos. Dios trabaja en la vida nuestra. Esta mañana, a través de Melquisedec, hemos estudiado juntos. Melquisedec es el símbolo de Jesucristo. Hoy, hasta aquí, compartimos. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo,
claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar
nuestra clase del libro Hebreos. Busquemos el libro Hebreos capítulo 5 desde el versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec. Hasta el 6 hemos leído. Desde este capítulo 5, en el capítulo 6, 7 también, nos dice sobre el sacerdote Melquisedec. ¿Por qué Dios nos dice sobre Melquisedec, el sacerdote? Porque Melquisedec es un símbolo de Jesucristo, una sombra de Jesucristo. Y cuando apareció Melquisedec por primera vez, en la época de capítulo 14, el versículo 17. Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma y recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ahí aparece por primera vez Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? El sacerdote de Dios. ¿Sí? Abraham se enteró de que los reyes agarraron su sobrino Lot. Por eso Abraham con sus muchachos 318 les siguieron a los reyes que llevaron de esclavo como esclavo a su sobrino Lot. Entonces Abraham les siguió a los enemigos y ha derrotado y recuperado su sobrino Lot. Así estaba volviendo. Ahí encontró el rey de Salem llamado Melquisedec. ¿Y qué es lo que hizo Melquisedec entonces para Abraham? 19. Y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra.
Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec le bendijo a Abraham. Abraham, después de escuchar todas las bendiciones, le entregó los diezmos de todo. ¿Sí? Diezmos de todo. 10% de todos los bienes. Bueno, Abraham recibió la bendición a través de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? El sacerdote de Dios. A partir de ese momento, Abraham se le acercaba a través de Melquisedec. Podía ofrecer la ofrenda a través de Melquisedec. Entonces, antes de aquel momento, Abraham mismo oraba al Señor. Abraham recibía la guía del Señor, esperaba al Señor. Sí, así estaba Abraham. Pero desde ese momento Abraham también tuvo el sacerdote llamado Melquisedec. Así empezó. En la época de Abraham fue. Pero pasando el tiempo, nació Isaac, Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, que eran 12 tribus. Así ellos, los israelitas, digamos los hebreos, como eran muy firmes, muy fuertes, se aumentaban cada vez más los egipcios. Después, Dios, conforme su promesa, sacó el pueblo de Israel de la mano de Faraón. Luego pasaron por el Mar Rojo y recibieron la guía de Dios en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que Dios les dio a ellos? El tabernáculo terrenal, claro que es tabernáculo, que fue hecho de mano, que pertenecía a esta creación. Y así fue. Luego, así se aumentaron muchos israelitas. Entonces ellos, ¿cómo podían acercarse a Dios y consultar o expresar su agradecimiento a través de la ofrenda? ¿Cómo? ¿Cómo el pueblo de Israel podía limpiar su pecado para poder tener comunión con Dios libremente? Por eso Dios levantó el tribu Leví. ¿Para qué? Para que los descendientes de Leví pudieran servir al Señor. Entonces, en aquel momento no había el sacerdote. Ahí no estaba el sacerdote como Melquisedec. Por eso el pueblo, dentro del pueblo de Israel, los levitas asumieron ese papel de los sacerdotes. Desde ese momento, durante muchos años, ¿sí? Hasta la época de Jesucristo, ¿cuántos años? Casi 1500 años. La ley llegó en el año 1491.
en el monte Sinaí. Bueno, entonces, durante 1500 años casi, el tribu Leví, sobre todo los hijos de Aarón, los descendientes, ellos tenían poder y valor también. ¿Sí? Ellos, los descendientes de Aarón, los hijos de Aarón, ellos eran sacerdotes que Dios levantó. Así fue. Entonces, Dios preparó el pueblo para el pueblo de Israel, para toda la humanidad. Dios no solo preparó el tabernáculo y los sacerdotes, sino preparó Jesucristo para darnos la vida eterna. Dios había preparado a Jesucristo, luego envió. Y vino Jesucristo diciendo, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Pero ¿qué pasa? Los israelitas, digamos los hebreos no querían aceptar a Jesucristo como el sacerdote, quien podía dirigir el sacrificio, la ofrenda. Muchos no saben por qué Dios nos dio la ofrenda. Para poder limpiar nuestro pecado, para poder estar bien delante del Señor. No hay otra razón. Bueno, entonces, Dios ya nos dio Jesucristo. Porque el sumo sacerdote, los sacerdotes que eran hijos de Aarón, descendientes de Leví, no hubo ningún resultado. Sino Dios preparó a Jesucristo, su cuerpo, para poder decir, Opama. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Toda la solución, todo el poder de Dios está en Jesucristo. Al esperar a Jehová, al mirar al Señor, ya está. Pero, ¿qué pasó? Los judíos, digamos los hebreos, no le consideraban a Jesucristo como el Mesías. ¿Por qué será? Jesucristo vino tomando el papel de sacerdote, papel de sumo sacerdote, para poder limpiar el pecado del pueblo de Israel. Pero cuando Jesucristo nació en este mundo, a través del linaje de Judá, Leví, en la época de Moisés, fue elegido como sacerdotes, según su tradicional. Bueno, entonces, pasando el tiempo, Dios envió a Jesucristo, porque la ley misma no podía limpiar nuestro pecado. La ley misma no podía solucionar este asunto. Por eso Dios preparó y nos envió. ¿Quién? Jesucristo. Pero en aquella época los judíos valoraban mucho a los sacerdotes. Si ellos son sacerdotes, son siervos que tienen comunión con Dios. Así fue. Pero en el caso de Jesucristo era descendiente de Judá. Entonces los israelitas decían y pensaban, ¿en Judá? ¿En la descendencia de Judá?
¿Cómo puede? Así le menospreciaban tanto al Señor Jesucristo. Por eso Dios no pudo menos que trabajar. Trabaja. Así, nosotros podemos ver que Dios nos dio a Jesucristo como el Salvador, pero muchos están sufriendo por sus pecados. ¿Por qué? Por no conocer Jesucristo, por no aceptar Jesucristo, por no creer en Jesucristo. Satanás es muy, muy astuto. Por eso, ¿de Judá? No, no puede ser. Jesucristo es un muchacho nomás. ¿Cómo este hombre ignorante, pobrecito, miserable, cómo puede ser nuestro? No, en ninguna manera. No puede ser. No puede ser el sacerdote, el sumo sacerdote tampoco. Los seres humanos solamente creen lo que ven, lo que sienten, lo que piensan. Sí, así nomás. Amados, en la ley no hay solución, eso ya saben, creo. En la vida de los sacerdotes tampoco hay. Entonces, ¿dónde está el enfoque de Dios? En Cristo Jesús. Dios trabaja, sí o sí, en la vida nuestra, para nuestro bien también. Por eso Dios quería romper la barrera y pensamiento. ¿Para qué? Para que los hebreos puedan volverse a Jesucristo. Para que el pueblo de Israel podía aceptar a Jesucristo. Sí. Eso es lo que Dios quería lograr en la vida. Por eso, a través de este capítulo 5 del libro Hebreos, dice detalladamente sobre Melquisedec. En el libro Génesis no menciona nada ni sale sobre el nacimiento, cómo fue, quién es su padre, cómo creció. No figura nada. Melquisedec no tiene registro. Melquisedec no tenía en aquel momento algún certificado o apoyo o reconocimiento. Pero él era el sacerdote que Dios levantó. A través de él Dios decía la verdad. Así es. Amados, Dios trabaja en la vida nuestra. ¿Cómo? A través de Jesucristo. En Cristo ahí está la solución y la fe también. Por eso nos presenta sobre Jesucristo. Jesucristo no nació en la descendencia de otro, como Leví, sino por Dios. Jesucristo nació como el sacerdote verdadero. Todo lo que existe en el Antiguo Testamento son todos los símbolos, una muestra, nada más. El tabernáculo, el cordero, la cabra, ahora este papel de sumo sacerdote. Dios preparó todo, no solamente para
Abraham, sino para todos. Para poder encontrar lo que Dios preparó, nosotros tenemos que entrar en el corazón del Señor. Tenemos que creer en Él también. Eso no se cambia por eso. Amados pastores y líderes, a través de este capítulo 5 nosotros podemos ver que Dios nos muestra a nosotros el valor de Jesucristo, quien vino a salvarnos al pecado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Los sacerdotes que fueron tomados entre los hombres, también ellos tenían pecados, cometían. Por eso ellos necesitaban primeramente limpiar su pecado para poder entrar en el lugar santísimo. Eso es el trabajo de sumo sacerdote. Y así fue. Entonces, Dios tanto tiene que trabajar y quiere trabajar. Pero el tema es en la vida nuestra. Si no encontramos lo que Dios puso en vez de Jesucristo, si nosotros no recibimos la guía del Señor también y la palabra también, ese sacerdote se caía en el pecado, en la tentación, también moría. Sí. Pero el sumo sacerdote verdadero, que es Jesucristo, no se cambia y se mantiene firmemente. ¿Por qué? Fue por Dios. Muchos menosprecian a Dios, considerando que unos cuantos creyentes que congregan allá, ellos no van a creer en su Dios de ellos. Mentira. La Biblia es la verdad. La palabra de Dios tiene la vida. Entonces Dios trabaja sí o sí a través de su palabra. Sobre todo para nosotros. Dios trabaja sí o sí. Por eso nosotros necesitamos la paciencia. ¿Por qué Dios trabaja? Estamos nosotros estudiando sobre Melquisedec. Entonces Jesucristo, si no es de Leví ni de Aarón, ¿cómo él pudo ser sacerdote? Sumo sacerdote verdadero a través de Melquisedec. Aquí en el versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Wow. Jesucristo es sacerdote para siempre. Para siempre y para todos también, obviamente. Así es. Jesucristo no vino por sí mismo, sino fue enviado. Entonces, el Señor Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios y ya logró. Cualquiera, si cree en Jesucristo, será salvo, limpio. Obviamente, es demasiado fácil y sencillo. ¿Sí? Por eso Dios quiere que todos nosotros abramos nuestra boca y prediquemos el Evangelio. Amados, este asunto es tan importante.
Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo... Hebreos, capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es continuado, a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Así fue antes de la llegada de Jesucristo. Pero llegando a Jesucristo se cambió todas las cosas en total. Así es. 31. Por causa de ella debe ofrecer por los ojos pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Suceda lo que suceda, no hace falta cerrar nuestra boca, ni nuestro hogar tampoco. Dios está trabajando, Dios está vivo, Dios es fiel. Con mucho gusto, Señor, trabaja en la vida nuestra. Así es. Si es necesario tocar el tema, el Señor, con mucho gusto. Hoy solamente vamos a enfocar a una cosa importante. Abraham. En la época de Abraham, David. En la época de Abraham, Jesucristo ya estaba como el símbolo a través de Melquisedec. Jesucristo es sacerdote a través de Melquisedec, no a través de Aarón ni Leví, sino Melquisedec. Por eso, era difícil para los judíos aceptar Jesucristo. No tenía lo que ellos querían ver. Pero cada vez Jesucristo, abriendo la boca, predicaba, luego Él en la cruz, con todo el pecado del mundo, ya fue crucificado, diciendo, consumado es. Ya logró. Dios trabaja en la vida nuestra a través de Jesucristo. El tabernáculo, también el papel del sumo sacerdote, el holocausto, sacrificio, todos estos son símbolos de Dios. Amados, Dios nos envió Jesucristo para abrir el camino nuevo y vivo, para darnos la vida eterna. Entonces, en Cristo está todo. En Cristo. Dios trabaja en la vida nuestra. Por eso podemos tener esperanza delante de Dios. ¿Sí? Vamos a seguir adelante juntos, esperando a Dios, para que Dios nos dé más entendimiento y la fuerza y el ánimo para poder predicar el Evangelio juntos y para poder presentar a Jesucristo, que es el Mesías, el Cristo, ante todos, que no saben aún. Algunos ya saben y no creen, pero muchos no saben todavía. Por eso, nuestra iglesia sigue trabajando, creciendo, hasta los confines de la tierra. Que siga acompañándonos, que aprendamos juntos.
Dios trabaja en la vida nuestra. Esta mañana, a través de Melquisedec, hemos estudiado juntos. Melquisedec es el símbolo de Jesucristo. Hoy, hasta aquí, compartimos. Muchas gracias. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.